Bueno, bienvenidos al módulo 4 del curso virtual de la Sociedad Argentina de Hematología, seguimiento post-trasplante. La clase de hoy es de vacunación en el receptor, pre y post-trasplante. Mi nombre es Noaile Mañez, yo soy infectóloga del Hospital Italiano. Los objetivos de la clase son adquirir conocimientos sobre la importancia de la vacunación pre y post-trasplante, tanto en receptores como en donantes, comprender el proceso de recuperación post-trasplante para entender el timing de la vacunación. ¿Cuál es el enfoque de la vacunación en el trasplante? Nosotros sabemos que tenemos como dos momentos para hacerla, ¿sí? Una es en el pre-trasplante y otra es en el post. Y en el post-trasplante tiene dos importancias. Una a nivel colectivo, que es por la sociedad. Nosotros sabemos que los trasplantados pierden todos sus anticuerpos por el trasplante, por el esquema de acondicionamiento, por la quimioterapia que reciben en la inmunosupresión, y que se consideran como no vacunados, haciéndolos susceptibles de adquirir nuevas enfermedades y ser los que propagan otras enfermedades e infecciones y pueden generar brotes o epidemias. Por lo cual hay un enfoque que es colectivo y un enfoque que es individual. Proteger al paciente post-trasplante que es susceptible de muchas enfermedades y que estas infecciones le causan mayor morbimortalidad. Sabemos que la vacunación en el pretrasplante no es efectiva porque los anticuerpos no se mantienen a lo largo del trasplante, ¿sí? A lo largo después del periodo post-trasplante. Sabemos que las vacunas a gérmenes vivos atenuados están contraindicadas, al menos los primeros 2 años del mismo, o mientras se mantenga un tratamiento de inmunosupresión. El resto de las vacunas inactivadas, conjugadas, polisacáridas o recombinantes se pueden indicar sin problema. ¿Y cuál es el mayor problema que tenemos? Nosotros sabemos que el paciente se trasplanta y después intenta volver a reconstituir su inmunidad. Primero lo hace la inmunidad innata y luego la inmunidad adquirida. Pero esta reconstitución inmune está impactada por diferentes factores, que estos pueden ser factores pretrasplantes, como la edad, la comorbilidad de las enfermedades subyacentes, o los tratamientos previos que recibió el paciente. Factores del trasplante, la fuente del graft, no es lo mismo un trasplante por sangre de cordón que recibir uno de sangre periférica, ¿sí? El match en el DR, el recuento de linfocitos TCD34, el régimen de acondicionamiento, si es mieloablativo o no, y la depresión de células T. Y los factores post-trasplantes que van a influir en esta reconstitución inmune van a ser la función del timo, la presencia de enfermedad de injerto contra huésped, la inmunosupresión que reciben para tratar esta enfermedad de injerto contra huésped, infecciones, sabemos que el CMV es un virus inmunomodulador, y que va a determinar y condicionar la reconstitución inmune, el estado nutricional y o presentar recaída de la enfermedad. Todos estos factores hacen que cada receptor sea algo individual y que uno no pueda generalizar. Si bien hay normas, hay que individualizar el momento de la vacunación de acuerdo a todos estos factores que puede presentar el paciente y que van a tener un impacto directamente sobre la reconstitución inmune. ¿Y cuál es el problema de la importancia de las vacunas? Sabemos que las infecciones en estos pacientes pueden ser más graves, ¿sí? Como es el caso de la influenza. Sabemos que un tercio de los pacientes va a desarrollar neumonía, el 10% va a requerir ventilación mecánica y un 6% va a fallecer. Y esto es un aumento entre 100 a 300 veces mayor de la mortalidad con respecto a la población general. Y otras complicaciones que puede dar la gripe son encefalitis, que puede ser letal, o miocarditis. ¿Qué pasa con el neumococo? El neumococo, la infección invasiva por neumococo es la complicación más grave y más frecuente, y es la principal causa de meningitis en este periodo post-trasplante en estos pacientes. La incidencia de la neumonía invasiva es 50 veces mayor que en la población general, sobre todo en receptores halogénicos más que en autólogos, y sobre todo en aquellos pacientes que tienen H crónico.
Hay un trabajo muy lindo publicado en Francia, sobre todo los pacientes oncohematológicos, no de trasplantados específicamente, y se vio que el 84% de los rescates de neumococo invasivo están cubiertos por la vacuna conjugada 13 y el 92% por la polisacárida 23. En Toronto, Canadá, se publicó otro trabajo y donde se vio sí específicamente en pacientes trasplantados, se vio que el 100% de los serotipos de la agente causal, digamos, del neumococo, estaban cubiertos con la vacuna polisacárida 23, pero solo el 21% de estos pacientes había sido vacunado, y esto es gravísimo, que en el post-trasplante estos pacientes no reciban vacunación porque previenen la enfermedad grave. Acá vemos en este gráfico, este es otro trabajo de Holanda, donde se ve cómo luego de poner obligatoria la vacuna y el esquema de vacunación con la vacuna de la neumonía, vemos en línea continua, esta era la incidencia de enfermedad neumocóxica invasiva, y vemos en línea de punto cómo baja después del 2010. Por lo cual es fundamental insistir en la vacunación en este tipo de pacientes. ¿Qué pasa con el sarampión? Sabemos que el sarampión en estos pacientes produce infecciones severas, graves y fatales, ¿sí? Como pueden ser neumonía y encefalitis. Con la incorporación de la vacuna del sarampión al calendario de vacunación, la incidencia de sarampión en Argentina se erradicó. Acá vemos como en barras azules está diagramada toda la incidencia a lo largo de los años, después de campañas y de incluirla en el calendario de vacunación, la incidencia llegó a 0. Pero con los movimientos antivacunas y con la baja adherencia a los programas de vacunación, se ve de nuevo que el sarampión está aumentando drásticamente con el largo de los años. Ya la Organización Mundial de la Salud mandó una alerta que la mortalidad por sarampión aumentó un 50% del 2016 al 2019, y esto se ve reflejado en que aparecen en Argentina casos importados, por lo cual es fundamental que el paciente trasplantado esté vacunado y cubierto para todas las infecciones que puede ser susceptible. Hay algunas de las vacunas que indicamos que tienden más a la erradicación de la enfermedad, ¿sí? Como es el caso de la difteria, que si bien no hay reportes de mayor gravedad en pacientes trasplantados, sí es importante para contribuir a la erradicación. En Europa, la difteria aumentó del 2009 al 2014 un 280%, y en España, luego de 30 años, ya reapareció la enfermedad por difteria, por lo cual fundamental que completemos el carnet de vacunación de estos pacientes. Con pertussis pasa lo mismo, datos publicados muy limitados en pacientes trasplantados, y esto se debería completar la vacunación para evitar la transmisión. Dos palabras de algo que es muy importante, que es la infección del virus papiloma humano en estos pacientes, sobre todo en las mujeres. Sabemos que el trasplante produce una desregulación inmune con pérdida de anticuerpos, por lo cual hay trabajos publicados donde hablan que 1/3 de las mujeres luego del año del trasplante van a desarrollar una infección por HPV cervical. ¿Sí? Y estas pacientes, a lo largo de los años, entre un 2 y un 12% va a desarrollar una neoplasia, ¿sí? Y esto está más relacionado con aquellos pacientes que tienen H crónico, ¿sí? El riesgo de carcinoma escamoso aumenta drásticamente, ya sea en la cavidad oral, en la piel o en otras localizaciones. Y si este H es genital, este riesgo aumenta. Acá vemos en estas curvas de Kaplan-Meier cómo esta es la incidencia acumulada, que llega al 40% a lo largo de los años en los pacientes post-trasplante, y si los dividimos por aquellos pacientes que presentaban H crónico genital, la incidencia llega a un 67%, por lo cual es muy importante esta vacuna en estos pacientes. Dos palabras de COVID, porque esto es algo que ya vivimos todos, ¿sí? Que hemos sido partícipe y hemos visto directamente cómo esta infección
tiene mayor mortalidad en nuestros pacientes, mucho más severas y graves. En esta publicación de 318 receptores de trasplante de células hematopoyéticas, y aún siendo que la media al trasplante era de 17 meses para los alogénicos y de 23 meses para los autólogos, quiere decir que no era un trasplante reciente, aún así se vio que la enfermedad moderada a grave abarcaba el 50% de los pacientes, ¿sí? Y el 14% requería ventilación mecánica, y la sobrevida de estos pacientes al mes ya estaba marcadamente disminuida. A los 30 días la supervivencia general llegaba al 68%, por lo cual, insisto, la vacunación en estos pacientes es muy importante. Pero volvemos de vuelta, ¿cuándo vacunamos? Dijimos que era algo que es individual, que no tenemos forma de medir cómo se va reconstituyendo esa inmunidad. Pero bueno, hay algunas guías que nos hablan de ciertos tiempos y ciertas recomendaciones. En el pretrasplante no se recomienda vacunar a los pacientes, salvo que estemos en época de gripe, y se vio que la vacuna de la influenza, si el receptor la recibe, por 60 días estaría protegido en el post-trasplante. Pero esta vacuna debe repetirse luego del trasplante, ¿sí? La inmunidad no es sostenida en el tiempo. Y en el post-trasplante, ¿cuándo vacunamos? Acá tenemos como dos problemas muy importantes. Uno es que el riesgo de infección grave es mucho mayor el primer tiempo post-trasplante y va disminuyendo a lo largo de los meses y los años. Pero la respuesta inmunológica es al revés. La respuesta inmunológica es muy débil a los primeros meses post-trasplante y esta respuesta inmunológica se va recuperando. Entonces, cuando sería óptimo vacunar, el riesgo de infecciones ya es mucho menor. Por lo cual, se recomienda iniciar el esquema de vacunación entre 3 a 6 meses post-trasplante, y esto va a estar sujeto a que si el paciente presenta H activo, ¿sí?, que esté recibiendo altas dosis de inmunosupresores, como ser prednisona más de 0,5 miligramos kilo de peso corporal o equivalentes, más 2 agentes inmunosupresores, que reciba rituximab o linfopenia. Todo este conjunto de situaciones retrasaría un poquito el inicio de la vacunación. ¿Pero cuánto? No más de 3 meses, ¿sí? No se justifica posponer la vacunación más allá de los 3 meses en aquellos pacientes con H activo o con cualquier grado de severidad de H, ¿sí? Porque con las dosis subsiguientes que el paciente va a recibir, alcanzaría una adecuada respuesta. Dos palabras me detengo en algunas vacunas puntuales y después vamos a hablar del calendario recomendado. Con respecto al meningococo, si bien muchas guías hablan de que los pacientes deben recibir todos la vacuna del meningococo, hay que ver qué pacientes tienen más riesgos y están más expuestos, porque la circulación, digamos, y la incidencia de meningococo en Argentina en pacientes adultos no es tan grande. ¿Sí? No tenemos una circulación que ponga en todos en riesgo, por lo cual deberíamos definir a huéspedes susceptibles. Quienes sí o sí deben recibirlo, los pacientes que tienen H crónico, que recibieron eculizumab, que son asplénicos, docentes, personal de salud o personas en contactos con bebés o niños o adolescentes. Sabemos que el paciente se recupera de su trasplante y vuelve a su vida normal. Entonces, esos pacientes que tienen mayor riesgo, esos pacientes sí o sí deberían recibir la vacuna del meningococo, ¿sí? Y deberían ser las dos vacunas, ¿sí? La ACYW135 y la del meningo B. ¿Por qué deberían recibir las dos? Porque la circulación en Argentina en adultos afecta tanto por igual serotipo B o serotipo C o W. ¿Sí? En este cuadrito vemos la incidencia del meningococo en Argentina del 2018, ¿sí? Donde vemos que el 50% de los casos se producen en menores de 5 años, un tercio se producen en menores de 20 años y el resto se producen
en los adultos, pero más marcado con un 15% por encima de los 50 años. Por lo cual, si tenemos un paciente de 40 años que no tiene contacto con niños, que no es docente, por ahí uno podría no indicarle esta vacuna. ¿Qué pasa con el HPV? En Argentina, en el 2011, se incluyó en el calendario de vacunación con la vacuna bivalente del HPV, que cubría los serotipos 16 a 18, que son los más relacionados con las neoplasias, con lesiones neoplásicas. En el 2014 se amplió a 4 serogrupos y ya después salió una vacuna que no es la oficial del calendario de vacunación, que abarca los 9 serogrupos. Obviamente que esto impacta en el precio de la vacuna, por lo cual nosotros deberíamos indicar cualquiera de las 3. ¿Sí? Obviamente que mientras más cobertura, uno mejor, pero las 3 cubren las lesiones preneoplásicas y neoplásicas en más de un 90%, así que cualquiera de las 3 que indiquemos está correcto. Este es un trabajo de cómo responden los pacientes trasplantados a la tetravalente, ¿sí? Para HPV, y vemos, se compararon con voluntarios sanos. Obviamente que los voluntarios sanos, el 100% respondió, y de los trasplantados, de los pacientes trasplantados que no tenían inmunosupresión, el 95% logró buenos anticuerpos. Y de los trasplantados con inmunosupresión, todos eran halogénicos, ¿no es cierto? El 78% respondió, por lo cual la tasa de respuesta es excelente y debemos insistir en que estos pacientes reciban la vacuna. ¿Qué esquema? Hay diferentes guías, hay muchas que todavía no la recomiendan, dicen que de acuerdo a cada país. El Ministerio de Salud de la Nación recomienda 3 dosis, con un esquema de 0, 2 a 6 meses, luego de los 6 a 12 meses del trasplante. El problema es que la cobertura en este tipo de pacientes es hasta los 26 años en Argentina, pero con la incidencia que tienen estos pacientes a lo largo de su vida, si el paciente la puede pagar, por ahí sería bueno que la reciba más allá de los 26 años también. 2 palabras de la vacunación contra el COVID. Es fundamental reiniciar el esquema de vacunación post-trasplante. Nosotros, los pacientes trasplantados, les hacemos una carta que presenten en el vacunatorio diciendo que fueron trasplantados y que deben reiniciar su esquema, y esto lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Deben recibir 3 dosis más una dosis de refuerzo a partir de los 3 a 4 meses después de la última aplicación, y la vacunación se debe iniciar a partir de los 3 meses post-trasplante. Si bien hay algunas vacunas que confieren mayor inmunidad que otras, la mejor vacuna es la que primero llega al brazo. Este es el esquema recomendado de vacunación en el momento del post-trasplante. Antigripal, una dosis, idealmente a partir de los 6 meses, pero si estamos en una época estival, o se viene una época estival, uno podría adelantar esa vacunación a partir de los 3 meses, y hay algunos que recomiendan que para optimizar la respuesta uno reciba un refuerzo al mes de haber recibido la primera dosis, cuando se hace antes de los 6 meses. ¿Qué pasa con el neumococo? Debe recibir el paciente 3 dosis de neumocóxica conjugada, separada por mínimo un mes, y se puede dar una cuarta dosis, ¿sí?, luego de los 6 meses de la tercera, cuando el paciente presenta H crónico. Y hacer un refuerzo con polisacárida 23 al año del trasplante, que esto mejora muchísimo la respuesta inmunitaria, sobre todo si se recibió luego de 3 dosis de conjugada y al menos 2 meses desde la última dosis de la conjugada. La vacuna del neumococo la podemos empezar conjugada, la podemos empezar a indicar a partir de los 3 meses, pero lo ideal es que sea a partir del 4º y más llegando al 6º mes. ¿Qué pasa con la hemófilos influenza? Hemófilos influenza, triple bacteriana celular y polio inactivada tienen el mismo esquema, son 3 dosis con intervalos entre 1 a 2 meses de separación entre ellas a partir de los 6 meses. ¿Sí? Y ninguna de estas 3 vacunas se ve afectada por el H, así que si el paciente presenta H, uno lo puede indicar igual sin problema. Hay algunas guías que recomiendan un refuerzo a los 18 meses para mejorar la inmunidad,
si el paciente tenía marcada inmunosupresión en el momento de la vacunación. La vacuna de tétanos, difteria y pertussis se prefiere la triple bacteriana acelular con respecto a las otras porque tiene mejor inmunogenicidad. ¿Qué pasa con la hepatitis A? Se recomiendan 2 dosis entre 0 y 6 meses luego del año del trasplante y se debería dosar anticuerpos al finalizar el esquema. Con la hepatitis B, la recomendación son 3 dosis, 0, 1 y 6 meses a partir de los 6 a 12 meses del trasplante, y también se recomienda pedir anticuerpos al final. Hay 2 teorías. Uno habla de que uno podría vacunar con dosis simple, dosar los anticuerpos, y si no tenemos anticuerpos, recién ahí hacer doble dosis, y hay otros que se agarran de lo que está demostrado en los pacientes con insuficiencia renal crónica, que la tasa de respuesta a la vacunación es mucho menor que en la población general, y directamente recomiendan hacer el esquema de 3 dosis con doble dosis. Con el meningococo, ya lo vimos hace un ratito, 2 dosis de vacuna tetravalente y 2 dosis del serogrupo B a partir de los 6 meses, ¿sí? Separada por 1 o 2 meses entre cada una, y se pueden dar juntas. En la vacuna del HPV ya la vimos, 3 dosis, 0,2, 6 meses, a partir de los 6 a 12 meses. Varicela, 1 dosis a partir de los 2 años, si no hay ninguna contraindicación, quiere decir que el paciente pasó los 2 años del trasplante, no tiene inmunosupresión y no tiene enfermedad de injerto contra huésped y tiene serología negativa. Con la triple viral pasa lo mismo que con la varicela, y con la del COVID ya lo vimos más adelante. ¿Qué vacunas están contraindicadas? Todas las vacunas a microorganismos vivos, como ser la vacuna contra la polio oral, la vacuna de la tuberculosis, la vacuna de la fiebre tifoidea oral, la vacuna contra el virus herpes zóster, virus vivo, que es Zostavax, la vacuna antigripal intranasal y la vacuna del rotavirus. Esas vacunas están contraindicadas. ¿Cuáles son las excepciones a las reglas de las vacunas a virus vivos? La triple viral, ¿sí? Que la vamos a indicar en caso de que el paciente no tenga una enfermedad de injerto contra huésped, no esté recibiendo inmunosupresión y hayan pasado más de 24 meses post-trasplante. Lo mismo para la vacuna de la fiebre amarilla y para la vacuna de la varicela. 2 palabras de vacunas en viajeros. ¿Sí? ¿Qué pasa con la rabia? El paciente se recupera y el paciente vuelve a hacer su vida normal y obviamente quiere viajar, ¿sí? No hay datos de seguridad o inmunogenicidad o eficacia en pacientes trasplantados con esta vacuna. Si uno le va a hacer la vacunación preexposición, debería probablemente demorarse entre 1 año a 2 años luego del trasplante, no darla antes de ese tiempo, y en caso de que sea posexposición, obviamente que la vacuna la debe recibir, y la gamma globulina también, no importa en qué momento post-trasplante se encuentre, sino si es posexposición, la debería recibir siempre. Con respecto a la fiebre amarilla, que es esto que nos causa bastante dolor de cabeza en época de vacaciones, con estos pacientes, la verdad que hay datos limitados de seguridad y eficacia, pero hay algunos reportes post-trasplante de que sería una vacuna segura, ¿sí? Siempre que respetemos los 2 años post-trasplante. Obviamente que si el paciente viaja antes de los 2 años, hay que evaluar riesgo-beneficio de acuerdo a la exposición. Por ahí, si va a ir a una zona de Brasil que es de playa, por más que haya circulación de fiebre amarilla, uno le puede dar ciertas pautas de cuidado. Siempre el consejo es no viajar a zonas de riesgo cuando uno no puede estar vacunado. Pero si se va a mudar al Amazonas, y probablemente este paciente se beneficie de recibir la vacuna, por más que por ahí todavía no haya llegado a completar los 2 años post-trasplante. Y fundamental que el paciente no esté recibiendo inmunosupresión activa, no esté con un H activo, que ahí no la debería recibir. La vacuna contra la fiebre tifoidea se puede dar la vacuna inactivada, que es intramuscular. No hay datos de seguridad, inmunogenicidad o eficacia, pero no tendría por qué ocasionarle un daño.
La que sí está contraindicada es la de la fiebre tifoidea vía ¿sí? Que es a virus atenuados. Con respecto a la vacuna del cólera, no hay ningún dato, y esta sí no está recomendada, en pacientes trasplantados. ¿Qué pasa con los convivientes, con los contactos y con el personal de salud? Nosotros tenemos estrategias para disminuir el riesgo de infección en estos pacientes, que es disminuir el contagio, ¿no? Que le podamos generar, por lo cual es fundamental que todos los convivientes y el personal de salud tenga su esquema de vacunación al día y reciba anualmente la vacuna contra la influenza, que tenga 3 dosis de vacuna contra el COVID, que tenga la triple viral, que tengamos anticuerpos demostrados y que también haya recibido la SALC. ¿Con qué vacunas hay que tener precaución? Con las vacunas del rotavirus. ¿Sí? Si un familiar o un conviviente recibe esta vacuna, habitualmente son los niños a los 2 años, uno no debe manipular los pañales por 4 semanas. ¿Sí? El consejo que se le da al paciente es que no manipule los pañales ni la materia fecal del niño por 4 semanas. ¿Qué pasa con la varicela? En aquellos pacientes, convivientes, que no tengan serología para varicela, lo ideal sería vacunarlos antes del trasplante, y si esto no pudo ser así, y el conviviente recibe la vacuna de varicela, deberíamos evitar el contacto por 6 semanas luego de la aplicación, sobre todo si aparecieran lesiones o rash post-vacunal, que no es tan infrecuente. ¿Y qué vacunas están contraindicadas? Y debemos insistir para que no la reciban: la Savinorón, que el aislamiento si no debe ser de 4 a 6 semanas. Por suerte esta vacuna ya no está más en el calendario de vacunación, así que no nos deberíamos preocupar por ello, salvo que el paciente haya viajado a alguna zona o venga de alguna otra zona donde puede que se le indique a algún familiar esta vacuna. Vacunación y donantes. Sabemos que no podemos vacunar al donante en beneficio del receptor, esto es algo que muchas veces nos gustaría, pero éticamente no sería correcto. Sí, es una muy buena oportunidad para completar el carnet de vacunación de cada donante, y con eso el receptor se vería beneficiado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los donantes que tienen anticuerpos contra tétanos, contra difteria, contra neumocóxico, contra neumonía, contra neumococo, y contra hemófilos e influenza, les mejoran la inmunidad después al paciente cuando recibe la vacunación. Ese receptor que recibe una médula con unos buenos anticuerpos, después del trasplante, por más que esos anticuerpos decaigan y se pierdan y uno los vaya a vacunar nuevamente, su respuesta inmunitaria es mucho mejor. Por lo cual sería óptimo optimizarles el carnet de vacunación. Pero no podemos indicar ninguna vacuna en beneficio del receptor. Y sí, recordar que la administración de la triple viral, de la varicela, de la vacuna de varicela zoster, que es la de virus atenuados, están contraindicadas dentro de las 4 semanas previas al trasplante. 2 palabras de vacunación e inmunosupresión. ¿Qué pasa con el rituximab? El uso de rituximab disminuye muchísimo la respuesta serológica, está bastante demostrado con respecto al tétanos y a la influenza. En el ESIL que se publicó en el 2017 se recomienda retrasar hasta 6 meses el plan de vacunación. Esto, en las recomendaciones que salieron después, posteriormente, se achicó ese periodo a 3 meses, sabiendo igualmente que la tasa de respuesta es mucho menor en pacientes que recibieron rituximab, pero se cree que con las dosis subsiguientes que uno recibe, llega a tener una respuesta adecuada. Y sí, es fundamental intentar dosar los anticuerpos luego de vacunar para confirmar la respuesta serológica. Nuestras recomendaciones nacionales son, después de recibir rituximab, retrasar al menos 3 meses, sobre todo para el antigripal, para el COVID. ¿Qué pasa con gamma-globulinas? Si el paciente recibe gamma-globulinas,
con las vacunas inactivadas no hay ningún problema y puede seguir el esquema de vacunación sin problemas, pero las vacunas a virus vivo hay que tener presente que el paciente no debe haber recibido gamma-globulina los 8 meses previos, ¿sí? Porque se ve afectada la respuesta inmunitaria. Entonces, si es un paciente que ya por ser trasplantado, darle una vacuna a virus vivo nos genera muchísimo inconveniente y tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, para que esa respuesta sea óptima, deberíamos espaciar 8 meses de la última gamma globulina. ¿Qué recomendaciones hay con respecto a monitorizar los anticuerpos post-vacunación? Como les decía, con esto de que la reconstitución de la respuesta inmunitaria no se puede dosar, no se puede medir, uno puede dosar algunos anticuerpos, pero no tenemos idea de la respuesta celular. Cuando termina de ser óptima, ¿sí? Entonces necesitamos tener más información en estos pacientes para ver cuál sería el mejor momento y asegurarnos de que la respuesta es efectiva. Con respecto al neumococo, hay algunas recomendaciones de medir por lo menos al mes o más tarde después de la tercera o cuarta dosis, pero el problema es que no hay un nivel de anticuerpos que uno diga, bueno, esto es óptimo y con esto se mantiene en el tiempo, y tampoco hay directrices para la revacunación. Y tampoco es un dosaje de anticuerpos, este dosaje no está disponible en muchos países. ¿Cuándo lo podemos hacer? Lo ideal sería repetirlo cada 2 años dentro de los primeros 4 años, que son donde el paciente tiene más riesgo de enfermedad grave. ¿Qué pasa con la vacuna de la hepatitis B? Esto sí está indicado y sí está normatizado, que luego de un mes de haber recibido la última dosis, digamos, de un mes de la tercera dosis o un poquito más, hasta 2 meses, uno debería dosar los anticuerpos, y si estos anticuerpos son negativos menor de 10, uno debería reiniciar el esquema de vacunación con doble dosis, ¿sí? En cuanto a la vía de administración, estos pacientes habitualmente tienen plaquetopenia, ¿sí? Es algo que es bastante frecuente, y tenemos diferentes estrategias cuando estas plaquetas disminuyen por debajo de 50.000, que es cuando más riesgo tienen de generar alguna complicación. Sabemos que es seguro dar la vía intramuscular por encima de 30.000 a 50.000 plaquetas si uno lo hace con una aguja de calibre menor al 23 y lo hace con presión constante, ¿sí?, en el sitio de inyección durante 2 minutos. En los pacientes que tienen una trombocitopenia grave, menor de 30.000 plaquetas, la vía de administración intramuscular está contraindicada, por lo cual deberíamos buscar formas alternativas. ¿Qué alternativas tenemos? Para algunas vacunas la vía subcutánea es segura, si bien se dice que tiene menos inmunogenicidad, sería segura, y esto sería para la polio inactivada y la neumocóxica conjugada. Y la vía intradérmica para la vacuna de la influenza. Como conclusión, sabemos que las infecciones en pacientes trasplantados de células hematopoyéticas son más severas y tienen mayor mortalidad que en la población general, por lo cual es prioritaria la vacunación como método de prevención. Además de que hay que individualizar el mejor momento para la administración de las vacunas de acuerdo a cada paciente, qué tipo de trasplante tuvo el paciente, qué inmunosupresión tiene, implementar estrategias para el control de la vacunación. Parece que se debería hacer más investigaciones con respecto a los anticuerpos, ¿sí?, y a intentar medir la respuesta inmunológica a las vacunas. Y algo que no nos debemos olvidar es la vacunación a los convivientes y al personal de salud, y esto tenerlo como estándar de cuidado para aumentar la protección del paciente. Bueno, muchas gracias.